de comunicación hay una estructura que a continuación te mostraré. Un emisor o autor, un receptor o lector y un código que los dos son capaces de leer e interpretar, el cual es mejor conocido como lenguaje literario. El lenguaje literario es diferente del lenguaje común. Su intención comunicativa permite al autor utilizar un gran número de herramientas para hacer llegar sus emociones y sentimientos a través de las palabras. El lenguaje literario cuenta con características bien definidas. Plurisignificación. El lenguaje literario permite a cada lector crear su propia interpretación en un mismo texto. Un mismo libro en manos de personas de diferentes edades encontrará diversos significados. ¿Alguna vez has leído un libro y muchos años después, en una relectura, encuentras ángulos que no habías descubierto? Connotación. El texto literario contiene palabras que invitan al lector a darles un nuevo sentido, es decir, más allá de lo habitual o denotativo. En este tipo de textos, las palabras tienen significados y símbolos escondidos. El lector debe descubrir de manera inquisitiva las diversas señales que el autor pudo esconder entre líneas. Originalidad. El texto literario es una obra de arte. Sus letras no intentan decir lo de siempre. Son nuevas expresiones, nuevos caminos vistos con otros ojos. El autor emplea palabras, hipérboles, ironías, metáforas y antítesis para llevar al lector a los lugares que desea compartir. La función poética. El texto literario desea provocar un placer estético que engancha al lector y le permite encontrar fascinación, admiración y curiosidad. Hoy veremos qué es la literatura y sus conceptos generales. ¿Qué es la literatura? Etimológicamente, la palabra literatura deriva del latín literae, que significa letra o escritura. Esto nos aproxima al concepto de literatura. La palabra es su materia prima. Ya Aristóteles, en su obra La Poética, definía la literatura como el arte de la palabra. Este concepto sigue vigente. Podemos decir que la literatura es el arte que utiliza la palabra como medio de expresión. Recurramos a la analogía. La música utiliza el sonido, la pintura se vale del color, la fotografía de la imagen, la danza del movimiento y la literatura se vale de la palabra. Se define también a la literatura como un conjunto de obras literarias de un país, lengua o época. Es decir, la literatura peruana sería un conjunto de escritos peruanos o la literatura renacentista pertenecería a la época del Renacimiento. Tomando un concepto más general y de fondo, diremos que la literatura es una práctica humana, una construcción social de naturaleza artística. Es por lo tanto un hecho, la manifestación de un pueblo que refleja su cultura. La finalidad principal de la literatura es la de transmitir ideas y sentimientos del autor o emisor hacia el lector o receptor, a través de la obra literaria que vendría a ser el mensaje. Los textos literarios se crean para que el lector disfrute o se emocione con su lectura. Además se transmite una enseñanza y se hace reflexionar. Esto, más que una finalidad, es una consecuencia. Por supuesto, la literatura busca la belleza de la palabra. Este tema
ha conllevado varias posiciones, ya que se somete a las motivaciones del autor. En algunos casos es pura catarsis, en otros el fin es hedonista. Sartre afirmaba que la literatura es comprometida, es decir, su fin es cambiar el mundo para bien. Juan Ramón Jiménez y Oscar Wilde sostuvieron que el fin de la literatura es la belleza. Esto es llamado el arte por el arte. ¿Cuáles son las principales características de la literatura? Los textos literarios presentan un mundo de ficción, un mundo inventado por el escritor. Esto no quiere decir que esté desligado de la realidad, sino se crea a partir de ella. Además, la literatura presenta un uso especial del lenguaje, ya que utiliza recursos literarios. Estas características hacen que un texto sea literario. Su lenguaje será de naturaleza connotativa y utilizará técnicas como la metáfora o elipsis, que buscan efectos de estilo y la belleza. La literatura es un hecho comunicativo, por lo tanto, se manifiesta de acuerdo a los elementos de la comunicación planteados por Roman Jakobson. El emisor es el autor, el receptor, el lector o oyente. Recordemos que la literatura puede ser también oral. El mensaje, el significado de la obra, el canal, la escritura u oralidad, el código, el idioma en que se transmite y el contexto será el mundo representado. Dentro de la literatura encontramos tres disciplinas: la teoría literaria, la crítica literaria y la historia de la literatura. La teoría literaria nació en Grecia con Aristóteles, con la obra que ya vimos, Poética. La teoría literaria trata de explicar los temas y problemas esenciales del arte literario, su definición, sus funciones, los aspectos de su producción, etc. La crítica literaria interpreta y valora las obras literarias. El crítico analiza las obras literarias utilizando métodos apropiados. La historia de la literatura da cuenta de la evolución, interrelación o eventual desaparición de las literaturas en el mundo. Puede ser más específico al referirse a países. Además, estudia los movimientos literarios en las distintas épocas.